El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro de este clima catastrófico que nos presenta Amós, ¿verdad? Pues podemos entresacar el testimonio que él da de su propia vocación, la elección que Dios hace de él, y que nosotros podemos constatar que cuando Dios elige a alguien, no elige a las personas más eruditas, a las más sabias, a las más santas, a las más guapas, ¿verdad? A las que tienen todo un futuro en la vida, sino aquellas que verdaderamente pueden y saben corresponder a la exigencia del llamado. De tal manera que hay un momento en el que Amós precisamente va a argumentar que él no es ningún sabio, que él es simple y sencillamente un pastor, un campesino, y que desde ahí fue sacado precisamente por Dios para anunciar la salvación a su pueblo. El profeta siempre será ese hombre que tiende un puente entre Dios y los hombres para hacer presente a Dios siempre las necesidades de la humanidad y para hacer presente a Dios a la humanidad, haciéndolo verdaderamente como este Dios que nos ha amado y que siempre está al pendiente de cada uno de sus hijos. Por eso es importante constatar que nosotros en nuestra vida, en nuestra historia vocacional, no hemos de ser personas muy eficaces según los criterios del mundo, sino que hemos de ser personas auténticamente santas según los criterios del Evangelio, que hemos de ser personas auténticamente espirituales. Y una persona espiritual no es la que voltea los ojos en blanco en la oración, porque se está durmiendo, ¿verdad? No por otra cosa, sino es la que vive movida por el Espíritu de Dios, la que es capaz de estar en sintonía por este Espíritu y que la hace precisamente que su palabra sea palabra de Dios, a tal grado que no busca su propio beneplácito y tampoco complacer a nadie, adular a nadie, sino efectivamente proyectar, anunciar la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que hace Jesús en el Evangelio. O sea, Jesús vivió toda su vida en Cafarnaúm, toda su vida, ¿sí? Ahí fue donde él creció, ahí fue donde él estuvo, ¿verdad? Ahí estaba la sinagoga, enfrente de la sinagoga estaba, ¿verdad? La casa de Pedro, que hoy son ruinas, obviamente, ¿verdad? Y bueno, pues ahí es donde Jesús desarrollaba toda su actividad. De Galilea, pues se iba a Séforis a trabajar en la obra, ¿verdad? Como maestro de obra o como peón, lo que haya sido, pero Jesús, ¿verdad? No era un desconocido para la gente de Cafarnaúm o para la gente de Galilea, pero al mismo tiempo sí lo era, ¿sí? Porque al final, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de hoy, si la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Y es que
A Jesús le conocían precisamente solamente como eso, como un simple mortal, a pesar de todo lo que realizaba. ¿Sí? Ayer decíamos, ¿verdad?, que siempre se proyectaba la acción de Dios a través de él. Y precisamente en la forma de acercarse a los enfermos, en la forma de perdonar los pecados, ¿sí?, que para todos era una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios. Y tienen toda la razón, ¿verdad? Pero este hombre había sido capaz de atreverse a ir más allá de la mirada obtusa, miserable, miope, ¿sí?, de los religiosos de su tiempo. Y se atreve a ir más allá precisamente por eso, porque es un hombre de Dios. Y entonces Jesús, todo lo que realiza de palabra, de obra, de acción, no es para dar un espectáculo, no es para que crean en él, no es para que todo mundo se quede sorprendido, no, es para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces, ¿verdad?, pues lo primero que hace es reconciliar al hombre con Dios. Tus pecados te son perdonados. Es una blasfemia. Y Jesús responde, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Insisto, no porque quiera dar un espectáculo, sino porque obviamente cuando uno le dice a la persona tus pecados te son perdonados, no se ve nada. Nada. Sí se experimenta la gracia de Dios. Eso sí, y de eso puedo dar un testimonio absoluto. Se experimenta la gracia de Dios una vez que le dices a la persona que de verdad está arrepentida, a la persona que de verdad hace conciencia de su pecado, a la persona que de verdad se descubre necesitada de la misericordia de Dios. Cuando tú le dices tus pecados te son perdonados, la persona vuelve a la vida, revive. Su experiencia es otra. Pero bueno, no es común, ¿verdad?, que eso se proyecte hacia afuera, sino que es una experiencia interior que luego se va manifestando a lo largo de toda la vida. Pero por eso Jesús les dice, ¿verdad?, pues para que vean que tengo poder para perdonar los pecados, ¿sí?, también tengo poder para devolver a la persona su dignidad, de manera total y absoluta, ¿sí? El otro dependía de que lo movieran. Si llegaban los amigos, pues lo podían sacar al sol, siquiera para que no se empiojara, ¿verdad? Lo sacaba al sol para que no se apestara. Pero si no tenía quién, y entonces es una falta de dignidad. Viene Jesús, no solamente perdona los pecados, sino que devuelve la dignidad, reintegra a la vida cotidiana, sana a todos, libera a todos, ama a todos, perdona a todos. Y entonces la gente se sorprende. Y se sorprende precisamente por eso, porque no entienden que aquel que está entre ellos es el Mesías, es el Salvador. Y por eso también decíamos ayer, solamente lo entienden a la luz de la resurrección de Jesús. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no pueden experimentar este perdón, ¿sí?, esta paz, esta misericordia, no porque Dios no se los dé, sino porque no se perdonan a ellas mismas. Y cuando el pecado, ¿verdad?, es de una magnitud exponencial, que lo es muchas veces, de hecho todo el pecado lo es, ¿verdad?, pues es necesario perdonarnos a nosotros mismos para experimentar el perdón de Dios. Como es necesario amarnos a nosotros mismos para experimentar el amor de Dios, sino ¿cómo? Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de estar siempre atentos a la acción de Dios en nuestra vida y también que seamos profetas de la buena nueva del Reino.